Beckham. No lo puedo creer. David Beckham mete un gol. Beckham. En mayo se cumplen 50 años del que quizás sea el futbolista más a la moda y reconocido de los 92-2000, David Beckham. Un hombre que aterrorizaba a los porteros con sus tiros libres. Un hombre que es considerado un verdadero ícono de estilo. Su relación con la famosa cantante Victoria Adams parece sacada de un cuento de hadas. Quizá ni la familia real británica despertó tanto interés en el público como la pareja de David y Victoria. Además, según Forbes, el exfutbolista inglés ha ganado más de $1.000 millones. Actualmente, su fortuna se estima en $450 millones. Beckham anota para el Manchester United. David Robert Joseph Beckham nació el 2 de mayo de 1975 en Londres. Creció en una familia trabajadora común. Su papá trabajaba instalando cocinas y su mamá era estilista en un salón cerca de la casa. David tenía dos hermanas, Linne y Juanne. Vivían en el barrio de Leytonstone. Sus padres ganaban poco dinero y vivían sin lujos. Sin su primer balón de fútbol, la futura estrella usaba calcetines enrollados. En casa, su padre Edward lo entrenaba. Los fines de semana entrenaba al Ridgeway Rovers e incluyó a su hijo. Nadie creía que David sería una celebridad o futbolista profesional. Ni siquiera su papá veía talento en el niño al principio, pero después empezaron a notarse. Hasta tarde en la noche, su papá le enseñaba a David cómo darle efecto al balón, cambiando su trayectoria en el aire. Como sabemos, Edward puso el énfasis en lo correcto. David Beckham, o como muchos lo llaman, Bex, se hizo famoso por sus tiros libres y sus pases teledirigidos. David es, posiblemente, el futbolista más estiloso de la historia. Siempre le atrajo la moda. De niño, el chavo quería ser peluquero, como su mamá. Quizá el mundo perdió a un estilista de fama mundial, al que harían fila estrellas de Hollywood y modelos. Pero creo que los aficionados al fútbol no se molestaron mucho por ese hecho. Sus papás eran fans del Manchester United y a menudo viajaban desde Londres para ver los partidos de local de los Diablos. Se llevaban a su hijo con ellos, y él se contagió de ese amor por el equipo. A los 11 años, David salió al campo vestido de mascota del Manchester antes del partido contra el West Ham. Además del equipo de su papá, David jugó en su adolescencia para el Leyton Orient, Norwich City, Tottenham Hotspur y Brimstone Rovers. Y a los 14 años firmó un contrato escolar con el Manchester United, para alegría de su familia. El internado de los Diablos Rojos estaba relativamente cerca de Londres. Sus papás trataban de visitar a David cada fin de semana. Ese apoyo le ayudó mucho en su carrera profesional, y él mismo empezó a valorar a la familia por encima de todo. Hasta la fecha, él y su esposa tienen un matrimonio largo y feliz, en el que han tenido 4 hijos. Beckham entrenaba con mucha dedicación, lo que sorprendía tanto a los entrenadores como a sus compañeros del equipo juvenil. A los 15 años fue reconocido como el mejor jugador joven. Después de eso, el chico firmó un contrato profesional juvenil con el Manchester United. Y a los 17 años debutó con el primer equipo en un partido contra el Brighton en la Copa de la Liga de Fútbol. Sin embargo, en 1992, ese partido con el primer equipo fue el único que jugó David, y en la temporada 93-94 no jugó ni una sola vez con el primer equipo. En 1995, el entrenador Alex Ferguson llama al joven Beckham, de 19 años, y le pregunta si le gustaría irse un mes a préstamo al equipo Preston. Esto dejó en shock al joven futbolista. Él estaba seguro de que Sir Alex quería deshacerse de él. Lo que más le molestaba a David era que sus compañeros de edad, Neki Badillaba y Neville, quienes serían futuras estrellas del Manchester United, jugaban de vez en cuando en el primer equipo. Pero Ferguson volvió a hablar con él y le dijo que contaban con David y que ese mes a préstamo le iba a servir. Así fue como Beckham terminó en la 4ª división de Inglaterra. Las condiciones y la actitud hacia el equipo aquí son diferentes. Los jugadores lavaban su propio uniforme. La administración no se encargaba de eso. El entrenador no presentó a Beckham con el equipo. Simplemente dijo en el primer entrenamiento que el nuevo jugador se llamaba David y que él iba a cobrar los tiros de esquina y los tiros libres en lugar de los habituales. Así puso al equipo ante el hecho consumado. Ese mes, David se hizo amigo de sus compañeros. Además de llevarse bien en la cancha, salían juntos a los pubs. En su debut con el Preston, Bex fue a la banca y no quería entrar al ver la dura pelea. No parecía que compitieran por meter goles, sino por quien derribaba a más rivales con entradas duras. Pero al final del partido, Beckham entró al campo.
Fue a cobrar un tiro de esquina y metió gol directo desde ahí. Un debut fantástico. Creo que los aficionados saben qué nivel de habilidad debe tener un futbolista para meter un gol olímpico con efecto seco desde un tiro de esquina. El siguiente partido, David lo jugó contra el Fulham. Marcaron un tiro libre. Beckham metió gol directo desde ahí. De nuevo, la belleza del fútbol, cuando el balón pasa por encima de la barrera y entra a la portería. Para David, ese tiro sería su primer gol de tiro libre en el fútbol profesional. A lo largo de su carrera, marcaría 65 goles de tiro libre directo y entraría en el top 5 de futbolistas con más goles así en toda la historia. Becks no volvió a marcar más goles por el Preston y regresó a Manchester. Ferguson le negó su petición de quedarse un mes más a préstamo. En esa temporada, David jugó 10 partidos con el Manchester United en diferentes torneos y marcó su primer gol en la Liga de Campeones contra el Galatasaray de Turquía. El joven futbolista de inmediato cayó bien entre los aficionados del Manchester United. En la temporada 95 a 96, David jugó 40 partidos en total, siendo 33 de Premier League donde anotó 7 goles. Beckham fue campeón inglés por primera vez ese año, ganando también la Copa y Supercopa. Posteriormente, con los Diablos Rojos, ganó otros 5 campeonatos y una vez cada una de las copas. La siguiente temporada es notable para David por 2 acontecimientos. En primer lugar, fue convocado por primera vez a la selección absoluta de Inglaterra. Su partido de debut lo jugó contra Moldavia en septiembre de 1996. El segundo acontecimiento fue aún más decisivo. Algo así, probablemente, solo pasa en las películas, donde a los guionistas les encanta complicar las cosas con todo tipo de giros. Así que, junto a su amigo Gabenado, David estaba sentado frente al televisor en la víspera de Navidad de 1996. Estaban descansando después del entrenamiento de la selección antes del partido contra Georgia. En la tele estaban pasando un videoclip de las Spice Girls, un grupo pop que en ese momento era muy popular. 5 chicas guapas con buenas voces cantaban una canción bastante movida. David le señaló a Gary a la morena que llevaba un traje ajustado y le dijo que se casaría con ella. El productor de las Spice Girls era fanático del fútbol y entendía que podía hacer que el grupo fuera aún más famoso si atraía a los aficionados al fútbol. Por eso, en 1997, las integrantes del grupo se tomaron fotos usando camisetas de equipos de la Premier League y, como si fuera destino, a Victoria Adams le tocó justamente la camiseta de David Beckham. El futbolista vio esa foto y pensó que el destino mismo le estaba mostrando el camino. En febrero de 1997, en Londres, el Manchester United jugó contra el Chelsea. El productor llevó al grupo al partido. David y Victoria Adams, que resultó ser la misma morena del videoclip, simplemente se saludaron y cada quien siguió su camino. El encuentro no prosperó por un par de razones. Primero, a Victoria no le gustaban los futbolistas y tenía prejuicios contra ellos, porque según ella, todos eran mujeriegos. Además, David se puso nervioso al ver a la vocalista del grupo femenino más famosa, algo de lo que luego se arrepintió. Finalmente, David tuvo una oportunidad de conocerla mejor cuando se volvieron a encontrar en otro partido. Esta vez no se quedó paralizado, le pidió su número y ella lo anotó en un boleto de avión. Al día siguiente hablaron por teléfono y Becks voló a Londres para verla. Ese boleto tan especial David lo sigue guardando hasta hoy. Solo pasaron unos meses desde que Becks vio a Victoria en la televisión hasta que se conocieron y tuvieron su primera cita. De la selección en el Mundial del 98 en Francia se esperaba un buen desempeño, pero el equipo fue eliminado en octavos de final por Argentina. Y la mayor decepción de ese partido fue el joven Beckham, quien cayó en la provocación de Diego Simeone y recibió tarjeta roja. Después del partido, David voló de inmediato a Estados Unidos, donde lo esperaba Victoria, que estaba embarazada. El público inglés se volvió en contra del futbolista. Los aficionados pensaron que él se hizo expulsar a propósito para que el equipo quedara eliminado más rápido y así poder encontrarse con su amada. El año 1999 fue uno de los más decisivos en la vida de Beckham. Él y Victoria tuvieron a su primer hijo, Brooklyn. Cabe destacar que a ella los médicos le habían diagnosticado infertilidad. Victoria le contó esto a David, pero ese hecho no le molestó al futbolista. La quería demasiado. El Manchester United se coronó campeón de Inglaterra por tercera vez en 4 años y después ganó la Liga de Campeones, el torneo de clubes más prestigioso de Europa. La final contra el Bayern de Múnich todavía se considera una de las más dramáticas en la historia del fútbol. El equipo alemán iba ganando 1-0 hasta el tiempo añadido del segundo tiempo. Faltaban pocos minutos para la victoria, pero todo cambió con 2 tiros de esquina y los Diablos Rojos metieron 2 goles en un par de minutos. Becks cobró ambos. Sin embargo, esa Liga de Campeones fue la única en la carrera de Beckham,
pese a jugar años en la élite europea. También, en el verano de 1999, David se casó con Victoria, y de esa boda hay que hablar aparte. Fue una boda de cuento de hadas, digna de la realeza. La boda se celebró en Utterstone, un castillo irlandés del siglo XV. Los recién casados se sentaron en 2 tronos dorados que les regaló el tabloide Mirror. En total hubo 250 invitados. El artista principal fue Sir Elton John. El papel de padrino lo tuvo Gary Nadel. El vestido de Victoria costó $100,000. Llevaba una tiara de oro de 18 quilates con 231 diamantes. Wabax llevaba un traje blanco de 3 piezas. Los gastos de la boda ascendieron a $800,000, pero se recuperaron con creces. Los recién casados vendieron las fotos de la boda a la revista OK por $1,500,000. A finales de 1999, David ocupó el segundo lugar en las listas del Balón de Oro de France Football y del Jugador del Año de la FIFA. En ambas nominaciones solo fue superado por el delantero brasileño Rivaldo. En el año 2000, según su contrato con el Manchester United, Beckham recibía 5,4 millones de euros al año y estaba entre los futbolistas mejor pagados de la liga inglesa. Ese año, los mancunianos volvieron a ganar la Premier League. En el verano del año 2000, en el Campeonato de Europa, Inglaterra tuvo un fracaso. Perdió contra Portugal y Rumanía, le ganó a Alemania, pero esa victoria no fue suficiente para pasar de la fase de grupos. Beckham no destacó con goles en el torneo. En diciembre, David salió por primera vez como capitán en un partido amistoso contra la selección de Italia. Desde entonces, se convirtió en el capitán principal de la selección, llevándola con el brazalete en otros 57 partidos. Después, el éxito y la carrera de David siguieron creciendo. Un partido memorable para todos los ingleses fue contra Grecia. Inglaterra iba perdiendo 1-2 al minuto 90 y estaba perdiendo las posibilidades de clasificar al Mundial 2002. Pero el árbitro marcó un tiro libre y Beckham anotó con un disparo directo. Así fue como, en los últimos minutos, llevó a Inglaterra al campeonato mundial. Ese año ocupó el segundo lugar entre los mejores jugadores del mundo según la FIFA, solo por detrás de Luis Figo. En 2002, Beckham se fracturó el metatarso, pero logró recuperarse a tiempo para el Mundial. Cada aficionado ruso recuerda ese torneo con tristeza. La selección tuvo tantas oportunidades para lucirse y avanzar en un grupo que no era tan complicado, pero, lamentablemente, no se dio. En cambio, los ingleses apenas lograron salir de su grupo. Una victoria y 2 empates. Anotaron solo 2 goles en fase de grupos, uno de penal de David. En octavos eliminaron a Dinamarca con 2 asistencias de Beckham, pero en cuartos Inglaterra cayó ante el campeón, Brasil. En septiembre, David y Victoria tuvieron a su segundo hijo, Romeo. En el año 2003, la carrera de Beckham dio un giro radical. Según el director técnico del Manchester United, Alex Ferguson, David empezó a dedicarle menos tiempo al fútbol. Las fiestas sociales y los eventos junto a su esposa Victoria supuestamente distraían al futbolista. Por esto, tuvo una pelea con el entrenador, quien en el vestidor pateó un botín y le abrió la ceja a Beckham. Le estaban buscando un nuevo equipo a David, y en verano se fue al Real Madrid por 37,5 millones de euros. El club merengue estaba armando un equipo lleno de estrellas. Ahí ya jugaban Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Luis Figo, Raúl, Ronaldo y Casillas. Los jefes del Real querían ganarlo todo y hacer crecer la marca. Y David, con su estilo y buen fútbol, les venía de maravilla. La verdad, Victoria estaba en contra de mudarse. España le era más aburrida que Inglaterra, pero en el Real le prometieron a su esposo 18,7 millones de euros al año, mucho más que su salario en el Manchester United. Estos argumentos convencieron a Victoria de mudarse. También, en agosto de 2003, David firmó un contrato vitalicio con Adidas por $168 millones y recibió de inmediato la mitad de esa suma. Y ahora, algunos datos interesantes sobre David Beckham. Escriban en los comentarios cuáles de ellos fueron una sorpresa para ustedes. Los Beckham llamaron a su primer hijo Brooklyn porque fue en ese barrio de Nueva York donde se enteraron de que iban a tener un hijo. David tiene ornitofobia. En palabras simples, le tiene miedo a las aves. David Beckham es el primer inglés que ha ganado campeonatos en 4 países: Inglaterra, España, Estados Unidos y Francia. Beck sufre de TOC, una enfermedad en la que la persona es perseguida por pensamientos obsesivos. Cada año, David se hace nuevos tatuajes en el cuerpo. En total, tiene más de 65. Beckham estuvo 4 temporadas en el Real Madrid,
pero en ese tiempo solo ganó 2 trofeos, la Liga Española de la temporada 2006, 2007 y la Supercopa de España de 2003. Desafortunadamente, el equipo madrileño, que en el papel era muy fuerte, en la realidad no demostró nada. Cada quien en el club se creía una estrella. Nadie quería jugar para el equipo. En la Eurocopa de 2004, Inglaterra fue eliminada por Portugal en cuartos de final y David falló su penalti en la tanda. En 2005, David y Victoria tuvieron a su tercer hijo, Cruz. Además, Beckham abrió su propia academia de fútbol en Londres, que funcionó durante 4 años. En 2006, en el Mundial, Inglaterra otra vez fue eliminada por Portugal en cuartos de final y de nuevo en la tanda de penales. En ese entonces se esperaba mucho de los ingleses, pero los portugueses, liderados por un joven Cristiano Ronaldo, lo superaron. En 2007, Beckham tuvo un conflicto con el presidente del Real Madrid y el entrenador principal. Se negó a renovar su contrato con el club y firmó un acuerdo preliminar con el equipo estadounidense Los Angeles Galaxy. Ahí fue donde se fue como agente libre. El salario anual era de solo 3,6 millones de euros al año. Eso es 5 veces menos que en el Real Madrid. Pero David tenía una cláusula interesante en su contrato. Recibía un porcentaje de las ganancias del nuevo club. En los 5 años que Beckham pasó en Estados Unidos, ganó 233 millones de euros. Ese mismo año, los Beckham compraron una villa en Beverly Hills por 18,7 millones de dólares. Con Los Angeles Galaxy, David ganó 2 veces el campeonato local. En 2008, fue incluido en el Salón de la Fama del fútbol inglés. Durante las pausas en la liga estadounidense, Beckham se fue 2 veces a préstamo al Milan para mantenerse en forma. Esos partidos no se recordaron por nada especial. Inglaterra se perdió la Eurocopa de 2008. ¿Recuerdan cómo primero perdió contra Rusia en los Luzhniki y luego contra Croacia? Uno de los mejores momentos para el fútbol nacional. Y en el Mundial de 2010, Beckham ya no jugó por una lesión, pero fue como asistente del entrenador principal. En 2011, en la familia Beckham, después de 3 hijos varones, por fin nace su hija Harper. En 2012, Fabio Capello, con quien David jugó en el Real Madrid hace 5 años y en 2010 formó parte del cuerpo técnico, no llevó al futbolista a la Eurocopa. Beckham aún tenía la esperanza de participar en los Juegos Olímpicos de verano, que se celebraban en Londres. Ahí participó la selección olímpica de Gran Bretaña, que fue restablecida en 2011. Beckham ayudó mucho en su restablecimiento y la gente quería verlo como entrenador principal. Pero David rechazó el puesto a favor de Stuart Pearce y quería jugar como futbolista. Sin embargo, Stuart Pearce ni siquiera incluyó al jugador en la plantilla de la selección. Esta decisión enfureció a muchos. Entre los indignados estaban el príncipe William, José Mourinho y Paul McCartney. A finales de 2012, David no renovó su contrato con el Galaxy y en enero de 2013 se unió al PSG. Jugó la parte de primavera del campeonato allí, se convirtió en campeón de Francia y, a los 38 años, terminó su carrera. Por cierto, en esos 6 meses, Becks ganó alrededor de 4 millones de euros, pero donó todo el dinero a la caridad. En total, durante su carrera como jugador, David, sin contar los bonos, ganó alrededor de 120 millones de euros. Después de retirarse, Beckham no se quedó quieto. Fundó su propia empresa, DP Ventures. En el negocio entraron la marca de whisky High Club y la marca de relojes Tudor. El contrato con el Galaxy incluía no solo una parte de las ganancias del club, sino también la posibilidad de comprar una franquicia de la liga a un precio reducido. En 2014, Beckham pagó 25 millones de dólares a la liga y creó su propio equipo de fútbol, el Inter Miami, que jugó su primer partido en 2020. Y en 2023 se unió a uno de los mejores futbolistas de la historia, Lionel Messi. Beckham no solo sabe ganar dinero, sino también gastarlo. Por ejemplo, en 2014 le compró a su hija de 3 años, por su cumpleaños, un cuadro llamado La hija de papá, cuyo valor aproximado es de $1 millón. Estamos en el año 2015. Beckham se convierte en copropietario de la empresa Savant Global LLP. Esta controla marcas mundiales como Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, así como la marca Beckham. Bajo esa marca se lanzan relojes, perfumes, calzado y ropa. En 2018, Beckham vendió su villa en Beverly Hills por $33 millones. Ese año, el exfutbolista ganó 65 millones de todos sus negocios de marcas. La fortuna familiar era de unos $735 millones con el negocio de Victoria.
Un año después, David lanzó Level Studio 99 para programas de televisión y documentales. Un par de años después, Beckham venderá el 55% de las acciones de DB Ventures por $269 millones. Una de las compras más recientes de los Beckham es una mansión frente al mar en Miami Beach. El valor de la transacción fue de $80 millones. Bex ya está a punto de cumplir 50 años, pero como pueden ver, no se conforma con lo que ha logrado, sigue trabajando y disfrutando la vida. El niño que en vez de su primer balón tenía una bola hecha de calcetines, se convirtió en uno de los deportistas más reconocidos y ricos del mundo.